regulatorios en docencia, investigación, metrología en dispositivos médicos, tecnología biomédica, hospitalaria y soporte técnico en el sector privado y público, como la INVIMA, Agencia Sanitaria para Colombia. Bienvenido. Vale, Tamara, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y un gran saludo desde la distancia a los compañeros y amigos de Ecuador. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues acá es darles una pequeña, se puede decir un barridito muy general de lo que son algunos tips, algunas claves regulatorias en el tema de dispositivos médicos y está un poco más centrado como en mostrarles qué es lo que debemos tener en cuenta en cuanto al tema de dispositivos médicos, ya con el tema de la pandemia que nos puso en alerta y nos sacó un poco el piso a muchos países y principalmente a los profesionales de la salud, nos dimos cuenta que estamos muy mal preparados en muchos aspectos, no porque queramos saberlo, sino pues lamentablemente hay las falencias. Entonces la idea de la charla es contarles un poquito el tema sanitario y cómo va de la mano el tema regulatorio para este tema de dispositivos médicos. ¿Listo? Entonces, para arrancar un poco y ponerlos en contexto, vamos a tratar un poco dos definiciones muy importantes en este tema. La primera, el tema regulatorio. ¿Qué es lo que dice el tema regulatorio o qué es la regulación? De acuerdo a la Real Academia Española, regular es prácticamente, nos plantean unas reglas o unas normas y nosotros tenemos que ajustarnos y darles cumplimiento o seguirlas como tal. Entonces, pues se llama tips regulatorios y ahora entender qué es dispositivo médico. Y los hemos conocido y han tomado un papel muy importante en este tema de la pandemia hoy en día y nos dan una definición. De acuerdo a la ISO 13485, que más adelante la tocaremos algo muy superficial porque este tema regulatorio es bastante extenso, pero son como tips para que empecemos a tener en cuenta. Nos dice que son instrumentos, aparatos, dispositivos, pueden ser reactivos, in vitro, bueno, una serie de unión de conceptos que pueden ser usados en seres humanos. Entonces, un poco para entender mejor el concepto de qué es un dispositivo médico, pues acá les traigo algunas imágenes a colación. Entonces, por ejemplo, una jeringa. Las jeringas son consideradas dispositivos médicos. Una cama hospitalaria. Un tapabocas que hoy en día están muy de moda. Y pues con el tema de la pandemia hemos evidenciado la escasez en cuanto a fabricación, importación, diferentes cosas, pero empezamos a ver que no solamente existe tapabocas, empezamos a conocer diferentes tipos de tapabocas de acuerdo a sus aplicaciones. Este es de un uso muy general. Ya empezamos a ver los N95, que son unos tapabocas más especializados, son de mayor protección y mayor control, y así mismo son mucho más costosos. Y también algo que está muy de moda hoy en día, los famosos ventiladores mecánicos. Los equipos aquellos que nos ayudan a soportar la vida y ayudar a todos esos pacientes que están en cuidados críticos y son víctimas del COVID-19. Pero bueno, porque empezamos con el tema de conceptos y a ver dispositivos médicos. Porque hay que tener claro el concepto y dispositivos médicos es un tema que tenemos que ponerle mucha atención. El dispositivo médico no es un producto que se pueda hacer así como así, ni se le inventó, es un nicho de mercado, o mejor dicho, podemos hacer con ellos. No, esto tiene que tener un control y una regulación. Por eso hablamos de tips regulatorios para este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque es que todo este tipo de dispositivos, como lo estamos viendo, el uso final y en lo que van destinado puede ser para aplicar un medicamento, para tratar a un paciente, para mantener la vida o para proteger a un paciente. Y todo esto está inmerso dentro del concepto de dispositivos médicos. Yo se los leí desde una normativa. Listo, ya entramos en el concepto de dispositivos médicos. Ahora vamos a pegar un salto a la parte de ingeniería. Hemos visto que han salido muchos, ¿qué les digo yo? Emprendedores, han salido muchas iniciativas. Vamos a construir máscaras, tapabocas, ventiladores, infinidad de productos. Y ahí es cuando nos volteamos a la parte de la ingeniería. Y traje este pequeño cuadro de colación para que lo tengamos en cuenta. Entonces, acá nos habla del ciclo de vida de un producto. Si nosotros quisiéramos diseñar, por ejemplo, hoy día la necesidad fue el COVID,
El ventilador, vámonos al ejemplo del ventilador, que es como el fuerte y el que tiene más alto riesgo y más cosas para que tengamos en cuenta. Y el que tiene más trabajo, por así decirlo también. Entonces, si nos vemos desde la ingeniería como ingenieros que somos, sabemos que todo producto nace de una necesidad y se nos viene una idea. Entonces, esa etapa de la ingeniería la estimé acá de acuerdo al proyecto de diseño de ingeniería del autor Eliseo Gómez Zenit Martínez. Entonces, dice que el estudio preliminar tenemos que plantear cuál es la necesidad, cuál es la idea, cuál es el objetivo y cuál es la parte normativa o legal o requisitos que nos van a pedir para cumplirse como tal. Siguiente etapa, diseño básico. Cuando ya tenemos como los requisitos generales, y eso lo vemos muchas veces en el tema de ingeniería, es miremos el diseño básico. Entonces, listo, vamos a hacer un ventilador. Empecemos a mirar qué es un ventilador, cuál es la información básica, qué tipos de ventiladores hay, cuáles son las variables que vamos a mirar. Empezamos a buscar documentación, empezamos a mirar cuáles son los ventiladores que hay en el mercado, cuáles son sus características, quiénes los hacen, cómo los hacen, todo ese tipo de información. Ya cuando tenemos la información de forma muy general, ya decimos, bueno, nos vamos a ir al detalle, empezar a estimar y a puntualizar qué es lo que vamos a hacer y empezamos a ver una documentación mucho más específica de, bueno, ya tenemos las variables generales, ahora vamos a mirar los rangos, vamos a mirar cómo la construir, vamos a empezar a hacer los planos, los diseños, qué materiales, cuáles son las aplicaciones, etcétera, etcétera. Y empezamos a generar nuestros primeros prototipos, nuestros primeros planos para ver cómo puede llegar a trabajar, cómo puede llegar a funcionar. Y listo, empezamos a mirar qué vamos a hacer a partir de ahí. Y voy a hacer los estudios de rigor que requieren. Pueden ser de materiales, procesos, bueno, esto es algo muy superficial. Es como para tomar el ejemplo. Siguiente etapa, realización. Entonces, listo, ya tenemos nuestro plan, nuestros planos, qué materiales vamos a utilizar. Entonces, empezamos el proceso de construcción. Hasta ahí pudimos haber hecho simulaciones y empezamos a mirar cómo vamos a fabricar, qué materiales vamos a utilizar, qué materiales vamos a utilizar, cómo los vamos a producir, dónde los vamos a producir. ¿Será que los conseguimos local? ¿Será que tenemos que importarlos? Bueno, ven que cada vez empieza a tornar un poco más complejo, depende de lo que queremos hacer. Si en la fabricación, el tema de pruebas y validaciones y metodología que le hicimos al equipo funciona, pues que el diseño está listo, lo vamos a comercializar, listo. Ya tenemos previsto cómo lo vamos a usar, entonces vamos a comercializarlo. Y empieza la etapa de mercadeo, de lanzamiento, de producción, de vamos a llevarlo al cliente, vamos a mostrar lo que le son sus bondades y demás. Y ya cuando el producto pues pasa estas etapas, viene la última etapa que es la que menos queremos, la obsolescencia. Se empieza a volver viejito, cumple su ciclo de vida, algunos se vuelven obsoletos porque tienen nuevos modelos, nuevas referencias, o de pronto hubo un problema y tuvo una mala calidad y se nos cayó el producto. Entonces, mire que de forma muy coloquial esta es la forma desde la parte de ingeniería de cómo es el ciclo de vida que puede ser el de un producto. Listo, parte de ingeniería. Ahora nos vamos a la parte normativa y de regulación con el tema sanitario. Esa es la parte de ingeniería, pero no es tan sencillo como se ve ahí. Ahora tenemos que cumplir con la parte sanitaria, normativa, regulatoria. Yo les traigo acá a colación, son las normas más fuertes que hay en Colombia y con que regimos. Bueno, ustedes son en Ecuador, pues me tomé la tarea de revisar un poco el tema normativo. Por ejemplo, como les comentaba Tamara en una presentación, yo trabajé 5 años más o menos con el INVIMA, que es la agencia reguladora en Colombia, es una agencia sanitaria referencia para toda Latinoamérica. Y eso nos lo dice la experiencia. ¿Por qué? Porque es que el INVIMA nació prácticamente 10 años antes de que naciera el ARTS, que es la agencia sanitaria en Ecuador. Entonces, por ejemplo, nosotros para Colombia tenemos el decreto 4725, que es el que reglamenta todos los dispositivos médicos para comercializar y hay el tema de vigilancia sanitaria para ese tipo de dispositivos de uso humano. El ARS en Ecuador prácticamente su primera regulación en cuanto a dispositivos médicos fue en el 2016 y nosotros arrancamos en el 2005, entonces llevamos casi 11 años de ventaja y de experiencia. Entonces eso empieza a tomar un poco peso. Por ejemplo, INVIMA para Colombia nació en el 95 y
en el 2012. Pero bueno, hoy en día, en la actualidad, pues todas las agencias sanitarias están trabajando de la mano y trabajan como un grupo y se están buscando apoyarse entre ellas para que unas, digamos, las más pequeñas o las menos experimentadas aprendan de las más experimentadas. Y Colombia, pues a mucho orgullo, es modelo de referencia para otros países. Pero bueno, continuemos entonces. Luego viene la resolución 4002, que es la que se adopta la capacidad de acondicionamiento de dispositivos médicos. No muchos de los países en Latinoamérica somos fabricantes. Nosotros, se puede decir que la gran mayoría, lo que hacemos es importar toda esa tecnología. Entonces, lo que busca la normativa sanitaria es garantizar la calidad del producto, tanto desde la fábrica hasta que llegue al país, para que al usuario final le lleguen las mismas condiciones. Entonces se crea esta resolución que lo que busca es garantizar esos procesos de calidad, de que el producto llegue acá, se almacene, se acondicione, se distribuya y llegue a su usuario final con las mismas condiciones con las que fue producido en fábrica. Y viene la resolución 4816 del 2008, por la cual se reglamenta de programa de tecnovigilancia. De forma muy general, que este programa es la vigilancia del producto, porque no solamente compro un producto, lo almaceno y lo vendo y ya me despego de él, no. Se busca es hacer un control y un seguimiento de que este se mantenga y estarlo vigilando, que cumpla con las condiciones, de que el producto no llegue a hacer una afectación al paciente, cumpla con ciertos estándares. O sea, es una vigilancia desde la parte de comercialización, postmercado, y se puede decir que es ya hasta hasta que cumple su ciclo de vida útil dentro del mercado, por así decirlo. Entonces, mire que son como las tres normas importantes donde buscan es la vigilancia del producto desde el pre, durante el mercado y el postmercado. Esto es a nivel de Colombia. Ya pues en Ecuador ya tienen unas normativas, tienen unas características, pero son muy similares. Muy similares, por ejemplo, en el tema de registros sanitarios. A nivel mundial, lo que buscan las normas es armonizarse. Acá no buscamos unos pisando las mangueras con otros. Hay cosas, o variaciones muy pequeñas, como por ejemplo, eh, Ecuador maneja la clasificación por riesgos de dispositivos en uno, 2, 3 y 4. Colombia lo maneja, ya les muestro, de la siguiente forma: 1, 2A, 2B y 3. Esto es netamente normativa colombiana. En Ecuador es muy similar porque lo manejan es 1, 2, 3 y 4. Lo mismo que la FAA, que es como nuestro homólogo y es el mayor referente que tenemos a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de la clase, es entender como los dispositivos que les mostré al principio. Ya les monté de un dispositivo de riesgo bajo, como un tapabocas, o un riesgo 1, como de un alto riesgo, como es el ventilador mecánico. Entonces acá, esto es un ejemplo. Las normativas ya nos van diciendo cuáles son las reglas que hay que tener en cuenta y cómo los podemos clasificar. Por ejemplo, acá clase 1 son riesgo bajo. Entonces una forma como de entender ese tipo de riesgos, que no representan mucho riesgo potencial, y se emiten cierto tipo de certificados que les permite que esos puedan ser comercializados y sean usados en pacientes. Entonces, por así decirlo, los que tienen menos riesgo, pero no dejan de ser importantes vigilarlos, son el 1 y el 2A. Entonces, clase 1, pues tenemos un ejemplo como la gasa, por ejemplo, lo que les mostré, la agua hipodérmica, es un 2A. Si hablamos del ventilador mecánico, tenemos que es un riesgo 2B, o sea, estamos hablando de un riesgo alto. ¿Qué quiere decir que sea un riesgo alto? En la normativa, que requiere un control especial, tiene que tener un proceso de diseño muy bien estructurado, un proceso de fabricación estructurado, y hay que demostrar la seguridad y la eficacia de este producto. O no es que yo lo construyo y lo fabrico y yo lo puedo vender, no. Lleva unos controles normativos regulatorios, y no solamente dentro de las normativas locales, sino hay que cumplir con los estándares internacionales. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de normativas de estándares internacionales. Y pues de muy alto riesgo, prácticamente son los dispositivos que soportan la vida de una persona, como por ejemplo un marcapaso. Si un marcapaso lo falla, pues murió el paciente. Entonces el riesgo es demasiado alto y el control pues tiene que ser mucho más riguroso. Entonces son como tips para que tengan en cuenta de cómo se deben organizar los dispositivos médicos. Acá hay unas reglas de clasificación, como les comentaba, estos son a nivel de Colombia, pero Ecuador también tiene sus reglas de clasificación, y los tiene estructurados muy similar a lo que nosotros manejamos. Digamos, en Colombia, para dispositivos médicos no invasivos, se miran las reglas 4, del 1 al 4. Por decir, si el equipo hace esto, entonces si cumple, es en el riesgo tal, y así. Les van dando como unos puntos que cada persona lo pueda evaluar.
No es decir, mi dispositivo es riesgo, no. Le dan como las condiciones con las que debe cumplir y si cumple o no cumple, pues se va haciendo la clasificación de acuerdo al riesgo. Si son invasivos, si no son invasivos o si son activos. Por ejemplo, activos que son la misma normativa cuando se emiten cualquier normativa o estándar internacional tiene la primera parte de su vocabulario y nos dice qué significa cada palabrita. Cuando nos hablamos de activos son equipos que dependen de una fuente de energía, como es el caso de los ventiladores mecánicos. Entonces, ya vimos la parte de ingeniería, vemos un poco la parte normativa sanitaria. Entonces uno dice, bueno, ahí es donde se empieza a complicar la cosa, porque yo sé que hay muchos estudiantes con gran iniciativa que quieran hacer el tema de los ventiladores, pero no es tan fácil, porque tenemos que darle cumplimiento al tema sanitario. Entonces, el tema sanitario, ¿qué es lo que busca? Empezar a hacer una vigilancia premercado, o sea, antes de que el producto salga a ser comercializable hacia el cliente o que vaya a ser usado en un paciente. Por lo cual todas las normativas requieren una investigación, ya si quieren manejar un tema de innovación lo pueden hacer, cómo desarrolló el dispositivo, cómo lo diseñó, cómo lo fabricó, bajo qué estándares. Cuando ustedes cumplen con la parte de premercadeo, vamos a la autorización. La autorización es que la agencia sanitaria te emite el permiso o la autorización para que ese producto pueda ser usado en pacientes o pueda salir a comercializarse. Y también lo maneja Ecuador. Ecuador con el tema así como Colombia sacó unas resoluciones especiales para ciertos productos por la emergencia sanitaria, yo estaba revisando y Ecuador hizo lo mismo. Les dice, mire, tales están, inclusive dice cuáles están avalados, qué productos son los que están codificados por la norma sanitaria para que sean pueden ser comercializados y ayude a combatir este impacto de la pandemia. Entonces, digamos en Colombia se llama registro sanitario, allá le llaman ciertos permisos de comercialización. Ahí también ustedes localmente también tienen quiénes son los que pueden importar, cuáles son los nombres de los importadores. Sé que Ecuador tiene muy pequeños, Colombia tiene un universo, entonces, por ejemplo, para poder abastecer la necesidad y la demanda de todas las personas que, por ejemplo, necesitan tapabocas o algunos elementos de protección, el gobierno genera una resolución donde saca una lista de cuáles son los dispositivos que se pueden importar eh, con menos requisitos, por así decirlo, para hacer el trámite más ágil, pero sin arriesgar la seguridad del producto ni la seguridad del usuario para ser usado. ¿Listo? Y es importante la vigilancia por mercado. No es solamente salir, coger y vender el producto y dejarlo ahí, no. Si ese producto el día de mañana llega a tener algún problema o tener problemas de que un daño a un paciente, tenemos que vigilarlo y saber por qué, qué pasó. Entonces, por eso es importante siempre estar controlando el producto cuando sale de las instalaciones, por ejemplo, el comercializador. Puede ser, pueden haber errores de la instalación, de la puesta en funcionamiento, de la operación de este. No hay un programa de vigilancia o seguimiento al producto, o si genera algún daño nunca se reportó, no se hizo un seguimiento. Entonces, son muchas cosas. Lo mismo, la disposición final. Yo creo que los chicos, y pasó cuando yo hablé con un grupo de una universidad, ellos no tenían en cuenta algunas cosas como, por ejemplo, bueno, ellos dijeron, lo entregamos y ya no, listo, y cumplió su ciclo de ahí, ¿cuál es el proceso de disposición final? Hoy en día estamos en un mundo ambientalista sostenible y tenemos que pensar en todo, desde que nace el producto hasta que se muere, qué vamos a hacer con él y cómo lo vamos a tratar. Entonces, mire que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Listo? Y eso es parte de la vigilancia sanitaria. La vigilancia sanitaria, por eso es que han encontrado, yo se lo digo como experiencia, muchos pensaron que era así de sencillo y no. Si no se da cumplimiento a la normativa sanitaria no se puede hacer. Y la normativa sanitaria te va a estar vigilando todo, desde que nace el producto hasta que termina. Y esta es parte de las funciones de los entes de control sanitarios en cualquier país. Y se hace evaluación de toda la tecnología en cada una de las etapas. Por eso existen esas normativas y pues, como les comentaba, somos ejemplos. Pero dirán, no, es que somos muy caprichosos. No, como les decía, en todos los países nos movemos en una armonía de estándares internacionales. Los que no conocían dispositivos médicos, como cuando le ponen el trabajo electrónica, hágame un pulsador o genere una ASG, mírame la señal y ya. Eso era un ejercicio de laboratorio para entender el tema de cómo es el filtrado, las etapas, entender el tema de la señal, cómo nos pueden afectar los diferentes componentes, etcétera. Pero si nos vamos a meter en el tema comercial y a generar dispositivos, equipos que andan destinados a personas como tal, tenemos mucha regulación internacional.
lo que ustedes quieran, bienvenidas. Y yo solo les voy a tocar algunas para que las tengan en cuenta. Se los digo porque, por ejemplo, cuando yo a algunos estudiantes que tengo que les evalúo trabajos, les doy duro por la parte normativa porque no se la saltan. Pero bueno, estos son algunos de los ejemplos y los van a empezar a encontrar con mayor frecuencia si se quieren dedicar al tema de fabricación. Por ejemplo, si nos vamos a hablar de sistemas médicos, inicialmente arrancamos con la IS 60601. Es como la norma general y esta nació porque, bueno, empezamos a fabricar dispositivos, pero tenemos que ponerle estándares y los requisitos mínimos con los cuales debemos fabricarlos. Entonces, bueno, mirar qué vamos a fabricar, fuentes de alimentación, la frecuencia, materiales, dimensiones, variables, o sea, cosas muy generales. Todo ese documento que ustedes ven cuando compran un equipo, el manual de usuario, es más o menos lo que le dice la norma. Me tiene que dar todos los detalles, partes, reemplazos, repuestos, modo operación, sistemas de riesgo, de forma general. Para el tema de dispositivos médicos, es muy chévere porque por cada uno existe una norma muy específica. Perdón. Entonces, si nosotros quisiéramos generar equipos de rayos X, nos vamos al literal 3. Tenemos un estándar de usabilidad, utilizamos el 6. Si queremos estandarizar el tema de las alarmas de nuestro equipo, el 8, y así sucesivamente. Por ejemplo, lo que les comentaba, el tema ambiental, el 9 es obligatorio. Diseño con conciencia ambiental. Perdón. Entonces, si nos vamos al tema perdón un segundito. Entonces, por ejemplo, equipamientos médicos. SIS son estándares internacionales para la fabricación de equipos médicos y eso nos rige a nivel mundial. De pronto no lo conocíamos, pero para que lo tengamos en cuenta. Es un estándar internacional, como les comentaba, y hay organizaciones que se encargan de hacer acreditaciones de forma local. O sea, toman el estándar internacional, acomodan su vocabulario y acomodan su contexto a cada país de acuerdo al organismo que es el regulador nacional de cada país. Por ejemplo, la 60601-1, el ISO internacional, por ejemplo, en España es quien se encarga de regularlo es la UNE, y ya acá está el nombre en español, que nos dice que son equipos electromédicos, parte de unos 6 requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial. Si nosotros vamos, por ejemplo, al tema, al contexto colombiano, tenemos nuestro normalizador, que es el ICONTEC, que creo que también impacta en Perú y en Ecuador. Y como es una norma técnica, entonces dice que es la norma técnica IS 6061 para equipos electromédicos. Y así, nosotros, estos el IS son internacionales y si queremos ver de formas locales podemos ir buscando por referentes nacionales. Listo. Algunas otras regulaciones y algunas que no se han tenido en cuenta, pero son muy, muy importantes en el tema de dispositivos médicos. Una es la ISO 14971. ¿Qué es esta ISO? Esta ISO prácticamente nos dice, vamos a controlar el riesgo del producto desde su inicio hasta el final. Estamos haciendo una evaluación y una gestión del riesgo en cada una de las etapas del proceso de fabricación de estos dispositivos médicos. Por ejemplo, para el tema de fabricación, los fabricantes se rigen mucho por esta norma, la 13485. Como les digo, de acuerdo al normalizador, saca su estándar. Uno es para España, NTC para Colombia. Si lo vamos a ver a nivel internacional, con la ISO. Si nos vamos literalmente al tema de ventiladores, tenemos una norma muy específica en el tema de ventiladores pulmonares, que es la ISO 19223. Ahí nos van a dar todo el detalle de los tipos de ventiladores, porque no es solamente un tipo de ventilador, sino depende si es un ventilador de atención hospitalaria, si es un ventilador para una unidad de cuidado intensivo, si es un ventilador móvil, por ejemplo, para una ambulancia. O sea, cada ventilador tiene una característica particular. Se puede decir que son muy generales, pero no. Cada uno marca su diferencia y también eso depende también del tipo de paciente. Y por ejemplo, esto es relativamente, pues digámoslo así, casualmente hace 15 días me la pasaron relativamente nueva.
Yo les hablaba del programa de tecnovigilancia que es por mercadeo, pero si nosotros queremos ver referentes internacionales, ISO 20416, que es ver cómo hacemos el seguimiento de los dispositivos médicos postmercado. Entonces, un poco para contextualizarnos y hacer un paréntesis acá es, hay países que no tienen normativas muy fuertes al tema de dispositivos y casualmente hablaba con una compañera de otro país, no digo el país, estábamos hablando del tema. Ella me estaba preguntando esto, le digo, bueno, si tu agencia reguladora no tiene normativas o algunos estándares muy específicos, no cuenta con la infraestructura, lo mejor que puedes hacer es empezar a mirar estándares internacionales para que sepas que estás haciendo todo con la mejor calidad y con los mejores estándares. Y ya luego se empieza a acomodar de acuerdo a la normativa local. Esto es como una invitación a decirle a las autoridades sanitarias, por ejemplo, decirles, mire, los estándares que se están moviendo son estos, entonces tenemos que mirar cómo nos acomodamos para todos a nivel mundial estar hablando el mismo lenguaje. Porque eso es lo que hacen las grandes empresas. Para poder entrar a un mercado, a un nicho de mercado, sus productos, todo lo hacen con los mejores estándares de calidad para cuando lleguen a ese mercado, cumplan con todos los estándares y no tengan problema al momento de hacer comercialización de sus productos. ¿Listo? Entonces, les voy a contar solamente de dos estándares internacionales de forma muy general, como para que los conozcan. Por ejemplo, la ISO 14971. Acá prácticamente lo que se busca es mirar el ciclo de vida del dispositivo médico, como les decía, desde el inicio, desde la etapa de diseño donde se creó la idea hasta su disposición final. Ahí siempre vamos a estar mirando cómo vamos a analizar el riesgo, cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a controlar, miramos cuál es el rango de aceptabilidad, porque no vamos a llegar a un producto 100% eficiente, pero tiene que haber un margen lo más aceptable posible y que el riesgo residual sea mínimo y la afectación al paciente sea lo mínimo. O sea, si fuera el 100%, somos los mejores, ¿sí? ¿No? Hay que cumplir con ciertos estándares. Y pues eso hay que reportarlo, porque como es la mejor forma de que nuestro producto cumpla con los estándares, que se diseñe, que, que satisfaga las necesidades, es siempre hacerle un control. Ustedes ven que siempre hay un control de seguimiento, cómo está el producto, funciona, no funciona. Hay empresas que inclusive cuando el producto llega a fallar, no, yo se lo repongo, yo se lo cambio, pero sígalo utilizando. Eso depende también, y mire que es un tema de mercado, pero no solamente mercado, es temas de calidad. Pero en el tema médico no se puede hablar así tampoco. Tiene que ser lo más eficiente posible, porque un error en el uso o en el diseño de la aplicación de dispositivo médico, por descuido puede llevar hasta la muerte del paciente. Y pues la idea no es cargar con eso. Entonces, por eso es importante hacer ese reporte y tener información. Si yo veo que, por ejemplo, un cliente al final me dijo, mire que el producto tiene un problema con el cable o con la aplicación o con la conexión, pero yo les diría que ustedes hacen el cambio, puede mejorar. Esos son temas de realimentación y que nos pueden ayudar a mejorar el diseño y devolvernos en la para mejorar y subir los estándares de los productos. Se dan cuenta, muchos de los productos son obsoletos o van cambiando y van evolucionando, pero depende de las mecánicas de la empresa. Y la otra que yo les quería contar y que es bastante importante que la tengan en cuenta, y eso es los fabricantes son los que la tienen en cuenta y a mí me fascina porque pues yo llegué a este tema biomédico porque yo empecé trabajando con una fábrica. Entonces me formé empíricamente y ya luego me fortalecí esa formación con este tema. Y es la ISO 13485, que nos dice, son estándares que nos ayudan a garantizar de que el producto o el diseño final de este dispositivo médico cuenta con los más altos estándares de calidad. Entonces, uno de los puntos más importantes de esta norma son el 4 al 8, que el 4 nos dice, bueno, miremos el sistema de gestión de calidad, cómo lo llevan, cómo es la responsabilidad de la dirección, cuál es la gestión de estos recursos, cómo es la realización del producto, ya que en la realización eh, hay parte de la normativa que nos dice, si la empresa quiere certificarse en la parte de diseño y lo quiere hacer público, lo puede hacer, si no, no. Por ejemplo, yo sé que algunos de los ventiladores, los que son de los ventiladores, volvamos al tema de los ventiladores, dijeron, liberamos los planos, liberamos los diseños, listo. Y empezaron a tomar los planos y bueno, y esta válvula dónde la saco, o este componente, o este conector. Ellos liberaron planos, pero hay muchas cosas que se quedan ellos porque son patentes y conocimientos específicamente de ellos. Y son temas de experiencia. Lo que distingo a un fabricante
que ha sido muy juicioso y literalmente esta presentación, parte se la aprendí a él y el tema de la fabricación también se la aprendí a él. Y era eso, él ha llevado toda la experiencia y ha hecho modificaciones y sus equipos son lo máximo. O lo que yo les comentaba de la realimentación al fabricante. Tengo un colega, amigo, y él es partner de la fábrica. Cada vez que encuentra un problema en el dispositivo, él le avisa a la fábrica y la fábrica lo va mejorando. Y ese producto, no les digo tampoco el producto porque pues no lo he hecho yo, pero el producto cada vez va a ir tomando más fuerza en el mercado, ya tomando y se va posicionando más por encima de marcas muy conocidas, pues por la calidad del producto y porque siempre están en el proceso de evolución y transformación. Entonces es como para que vayan conociendo. Si yo me pongo a hacer todo con estándares ISO, estoy en el top, soy lo máximo. Entonces un poco ya retomando, des en cuenta que vimos las etapas del diseño de los dispositivos médicos, desde la parte de ingeniería, y ahora le metimos la parte normativa y vemos el tema sanitario. Entonces, aquí hice un poco el tema de las normativas, cómo se las están manejando. Entonces, si volvemos a retomar desde la parte de diseño de ingeniería y ahora le metemos el componente normativo y sanitario, nos aplican cada una de las etapas. Porque, por ejemplo, estudio preliminar. ¿Se acuerda que empezó la idea, cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos dicen las agencias reguladoras o para certificarnos como fabricantes o meternos con el tema de dispositivos? Bueno, ¿quién es usted? ¿Es una persona natural? ¿Tiene una empresa o algo? Identifíquese, porque necesitamos validarlo quién es. Entonces va la parte legal. ¿Cuáles son los papeles que requiero para formalizar una empresa? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Con qué debo contar? Y no lo puedo hacer así como así. Tengo que ser alguien, tengo que hacerlo todo dentro de la legalidad, todo dentro del marco normativo regulatorio, que eso me lo va a pedir cada país. Entonces, por ejemplo, si voy a generar procesos, algo que no la toqué antes porque es muy conocida, la ISO 9000. Y de la ISO 9000 se desprende parte de la 13485, de la 14971, todas las ISO. ¿Qué es lo bueno de las ISO? Que todas son como hermanitas, como primitas. O sea, si yo conozco una, es más fácil aplicar la otra y así. Entonces me ahorra, cada vez que empiezo a implementar una más, me empiezo a ahorrar algunos procesos durante el tema de certificación y demás. Cuando hablamos del diseño básico, recuerda que hablamos que, bueno, empezamos con el diseño del ajuste, empezamos a generar documentación, y bueno, usted lo está haciendo, muéstreme los procesos, muéstreme las evidencias, cómo lo está registrando, cómo lo está controlando, cómo lo está llevando. Y la IS 60600 le pide lo mismo. Los dispositivos médicos tienen que ver el documento, se hace manual, no salió porque alguien despacha o alguien que no quería, dijo, vamos a hacer un documento. No, es que la norma me pide, cuando yo genero un producto, tengo que crearle toda la ruta de trabajo, desde cómo nació, sus partes, cómo le hago mantenimiento, cuáles son los posibles riesgos, cuáles son las partes, cómo se debe utilizar, qué es lo que no debo hacer, advertencias, restricciones, características, dimensiones, medidas, demás. El diseño en detalle, ya teníamos lo básico, entonces empezamos a generar como los documentos o lo que nos soportan de que eso va a funcionar. Y eso es lo que nos va a pedir la autoridad sanitaria para que nos dé el aval y la autorización de que el producto funciona, que es para poderlo fabricar. Si entonces hicimos este tema de documentación, hicimos pruebas, por ejemplo, algo que muchos no saben, y pues como no fabricamos, la falta de experiencia no nos decía, era el tema de estudios de compatibilidad, de estudios clínicos, de pruebas en animales, de sacarlo a campo, ver con pacientes cómo se comportan los equipos. Eso toma bastante tiempo. Entonces, por eso fue que muchos chocaron con el tema de las normas cuando empezó a salir el tema sanitario, porque allá alguien dijo, no, en Italia están fabricando. Pero bueno, ¿a costa de qué? El gobierno no se va a exponer a autorizar a alguien que fabrique algo que no tenga la calidad y no colabore con el control de la pandemia. No es porque quiera, sino porque tenemos que garantizar, y todos los gobiernos lo están haciendo en este momento, garantizar que los productos sean de calidad y que puedan ayudar a contener la contingencia y protejan la seguridad del paciente. Si nosotros cumplimos con todo el tema legal, pues nos vamos a la realización y las normas nos piden, listo, ya cumplió con todos los requisitos, tiene sus papeles, sus soportes, sus demás documentos técnicos y legales, listo, le otorgamos el permiso para que estos equipos puedan ser vendidos, comercializados y nos puedan ayudar a combatir el tema de la pandemia. Pero eso no para ahí. La comercialización, a medida que va aumentando, de pronto van a empezar a salir más normas, porque empiezan a haber controles. Entonces lanzamos el mercado, sacamos el producto, pero bueno, otro que no han pensado y
Algunos chicos se estrellan cuando les empecé a contar desde esta parte de aquí para adelante. Bueno, salió el producto al mercado, listo. El soporte técnico, ¿quién se lo va a dar? ¿Cómo se lo va a dar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Está entrenada y capacitada en el producto? Partes y repuestos. Hay normas que le piden, bueno, usted tiene que garantizar la disponibilidad de partes y repuestos por lo menos durante 5 a 10 años. Y eso depende de la vida útil del equipo. Y ahí va de la mano un poco el tema de obsolescencia o el uso. Entonces hay unos elementos que pueden ser reusables, otros que no. Hay un tema que algunos no tocaron y no tuvieron en cuenta, y por ejemplo, el tema de esterilización. Hay unos estándares especiales para el tema de esterilización. Por ejemplo, los dispositivos médicos, algunos productos por el tema electrónico no se pueden esterilizar a vapor, entonces tenemos que utilizar otras técnicas como etileno, radiación, y para cada tipo de esterilización tenemos una ISO. Puede ser la 11135 para esterilización de etileno, o para radiación la 11137. Depende, o sea, depende de lo que yo vaya a hacer. Cada proceso y cada etapa de ese producto me genera una ISO la cual debo cumplir para garantizar que el producto cumpla con los estándares. Y ya, vamos al tema obsolescencia, que es la parte que también hay que tener en cuenta. El producto, ¿cuánto está destinado? ¿Un año, 2 años, 3 años, 4 años? ¿Quién lo sabemos? El fabricante. Tenemos que saber estimar eso. Des en cuenta que los dispositivos médicos y, bueno, de pronto los que trabajan en el tema tienen un poco más de experiencia. Vemos que las grandes marcas o los que son de combate, o digamos así, los de mobiliario o desplazamiento como en ambulancias, son mucho más resistentes a los materiales, todo eso, las configuraciones por el nuevo trabajo que se maneja. Si va para UCI, la configuración es diferente, cositas así. O sea, depende de la aplicación, los dispositivos tienen unas variaciones mínimas, pero muy importantes. Y como les decía, hay un ISO que no se está muy poco utilizado en los fabricantes de más alto nivel, porque utilizar esas normas y aplicarlas también es bastante, genera tiempo y costo. Eh, por ejemplo, análisis de riesgo postmercado. O sea, análisis de riesgo es cuál es el riesgo potencial de este producto al cliente, al paciente, y cuál va a ser su disposición final. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Lo que les decía, estos son como un ejemplo, no son para que, son como una guía. No literalmente tienen que especificarse así, sino ya cada uno va mirando cómo lo va acomodando. Lo planteo así porque pues, me gusta esa metodología de diseños de la parte de ingeniería de este autor, e intenté irles contando como un poco el tema normativo. Ya pues son temas que se van manejando la experiencia y se van contando. ¿Cómo se dan cuenta que el producto es de alta calidad? Cuando ustedes los ven con este tipo de logos. Si ustedes dicen que un producto de la FDA, uno sabe que la FDA es el ente referente a nivel mundial en cuanto a este tipo de productos. Si él me tiene un logo ISO, ya sé que tiene algún estándar, toca verificar cuál es el estándar, el CE, que es también un estándar internacional, o el ICONTEC a nivel local, o la IEC. Y ustedes cómo se pueden dar cuenta, y yo a mis estudiantes les cuento un poco de estos punticos, es por ejemplo, miren por ejemplo la de su portátil. Miren cuántos loguitos tienen de avalados de entes internacionales certificados, ya sean por temas eléctricos, electromagnéticos, PRAS y demás para esto. Y así se maneja el tema de dispositivos. Esto es muy general. Esto fue un brochazo porque lo que les digo, esto prácticamente es cátedra de un semestre, que traté de resumir lo más importante para que la tengan en cuenta, pero creo que con el tema de las ISO es bastante significativo y son unos tips muy importantes para que ustedes puedan empezar a aplicar. Entonces, no, pues no siendo más, hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Espero que por lo menos esas pequeñas ISO que les conté ahí las tengan en cuenta. Son de las más importantes y más relevantes. Y si ustedes quieren aplicar, digamos, a un dispositivo específico, te van a dar otra ISO adicional y así sucesivamente. Entonces, no, muchísimas gracias por su asistencia y por su escucha. Muchas gracias al máster John Alexander Muñoz Montenegro por su presentación. De repente alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento de hacerle. Bueno, para el chat nos preguntan que al obtener el documento de cada estándar tienen un coste elevado, por ejemplo, del ISO 14971 de unos 160. ¿Hay alguna manera legal de obtener acceso a ellos de forma más económica?
Pues es que las ISO prácticamente sí, es el problema de las ISO. Son costosas. No, pero mira que si tú te quieres, o sea, localmente las agencias sanitarias miran de acuerdo a su normativa, que es lo que te piden. Si tú quieres ya mirar la ISO, te la compras aparte. O sea, ¿cuál es la ventaja de la ISO? Que si tú quieres, digamos, producir un monitor, un equipo, un encuadro y lo quieres llevar, por ejemplo, a Estados Unidos, te va a pedir Estados Unidos, ¿usted cumple con esos estándares? Entonces ahí lo que tú tienes que hacer es validar de que tu proceso cumplió con esos estándares. Es que lo que cuesta es comprar la norma para poderla aplicar dentro de la empresa y certificarte por fuera si la validación es bastante costosa. O sea, a lo que hoy es que mire que por eso es como es tan costoso el tema y nosotros terminamos pagando esos costos a las personas que importan y que fabrican externamente. Pero por ejemplo, si nosotros, no sé, nos agremiáramos, nos uniéramos, tuviéramos unos estándares nacionales, los costos pueden disminuir. Por ejemplo, tener una agencia que nos certifique localmente, pues obviamente va a ser mucho más económico. O sea, nosotros tenemos que generar la necesidad localmente para que sea más económico, porque es que mire que nosotros pagamos afuera, todo lo que estamos pagando afuera es mucho, mucho, mucho dinero. Con este COVID, por ejemplo, el tema del COVID, nos tuvimos que reinventar. Muchos, les voy a contar un caso particular y fue la hackathon que hubo. Fui mentor de un grupo y estaban surtiendo máscaras de protección impresión 3D, pero todos los rollos los estábamos importando, las máquinas las estábamos importando. ¿Cuál fue la ventaja de estos chicos? Y lástima que no ganan, pero quedan los finalistas y muy orgullosos con ellos. Es empezaron a fabricar su propia máquina y la materia prima la están generando ellos. Entonces, yo les cuento eso para que miren, tomemos como ejemplo esos estándares internacionales, miremos cómo los podemos acomodar al tema local y cómo les podemos sacar provecho. Adquirirlos es caro, el documento es costoso. Es como prepararnos, hacerlo y hacerlo de la mano con las autoridades sanitarias o con los expertos. Y créanme que lo podemos sacar adelante. O sea, yo se los digo, el año pasado tuve la oportunidad de visitar varios fabricantes y es muy chévere el tema local. Y lo que se puede hacer es chévere. Pero ahora tenemos que potencializarlo más. No tenemos que depender de los demás y empezar a ser autosostenibles. Eso genera innovación y es crecimiento para un país, para nosotros como ingenieros y para el país también. Disculpe, por parte de la profe Mónica Huerta nos dice que cuánto tiempo llevaría la validación de un dispositivo electrónico médico, por ejemplo, un medidor no invasivo de glucosa. No, bueno, eso depende ya es como del tipo de estudio. Digamos, yo creo que es más complejo, entre más alto riesgo tenga el dispositivo, más complejidad, es un poco más demorado. Y depende de la autoridad sanitaria. Por ejemplo, si la autoridad sanitaria, ¿qué te digo yo? Pedir mínimo 15 requisitos. Perú te puede pedir 5 nomás, o Ecuador 5. Entonces de pronto hay gente dice, no, me voy para Perú, que es más fácil validarlo allá porque no me ponen tantos trabas. Depende mucho de la autoridad. Y pues o sea, entre tú más estándares y más estudios y más soportes tengas, estás validando que tu producto tiene mejor calidad. Y es muy coloquial. Ustedes ven, digamos, ustedes conocen un producto y saben a quién le van a comprar por la calidad, por su uso, por su manejo. Y cuando le dicen a uno, por ejemplo, no, estamos certificados en ISO o estamos certificados en esto, te da más tranquilidad porque sabes que es un producto de alta calidad. Depende más de cada persona, de las normativas o de cada país o de cada autoridad. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por la asistencia al webinar Tips regulatorios en dispositivos médicos. Damos las gracias a los espectadores y al máster por la favorable acogida que tuvo este, invitándoles a encender sus cámaras para la foto oficial del evento, por favor. Ya va, Tamara, queda una pregunta ahí de Pedro Cordero, que acaba de Ah, sí, entrar. ahorita lo manda. Dice, buenas noches, dice, felicitándole por su ponencia. ¿Qué recomendaciones puede dar a los estudiantes que tienen iniciativa de hacer respiradores caseros? Bueno, chicos, inicial es fundamental, arrancar con la norma. Yo les cuento porque cuando empezó el tema, tuve la oportunidad de hablar con como 3 universidades que
que estaban con el tema de la fabricación, pero no tenían en cuenta el tema normativo. Y ahí fue, digamos, la estallada fuerte, porque la normativa te pedía muchas cosas no imposibles, pero se iba dilatando todo y era la falta de experiencia. Entonces, se pueden hacer, lo que les digo, fabricar se puede hacer, y yo se los digo porque yo empecé en este tema así, fabricando, y no me imaginé que se puede hacer, pero todo hay que hacerlo dentro de la norma. Entonces, no, es prepararnos mejor, se puede hacer, va a tomar un poco más de tiempo, pero cuando nos preparemos y estemos listos, el resultado va a ser el mejor. Entonces, no, es prepararnos, ver cuáles son las normas, vamos mirando. Y, por ejemplo, grupos, acá hay universidades que dijeron, no, venga, unámonos, o sea, lo que ustedes decían. Pueden ser que las normas, venga, uno que la compren, lo compartimos y vamos viendo cómo es el proceso y nos vamos realimentando. O sea, mire que empezamos a dejar de trabajar como comunidades independientes a como trabajar en equipo. Y trabajar en equipo los resultados son mucho más rápidos y más prontos de lograr. Las metas son mucho más cercanas de alcanzar. Entonces es un poco eso la invitación, no es fallecer, lo tenemos que hacer. El problema es que no les gusta cuando nos aterrizan, pero lo podemos hacer. No, es prepararnos. Por eso les mostré como unas normas muy generales para que los tengan en cuenta. Y cuando ustedes empiezan a mirar, por ejemplo, la ISO 60601 y quieren ver algún producto específico, empiezan a encontrar más y más. Entonces, es mirar qué es lo que de verdad nos aplica y empezar a sacarle provecho. Es prepararnos. Netamente es prepararnos, pero nosotros podemos. Bueno, ahora creo que Muchísimas sí. gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo quiero agradecer en nombre de la Universidad Politécnica Salesiana y en nombre de la rama estudiantil, gracias Tamara por ser la anfitriona, por tu excelente presentación, John. De verdad que creo que fue un aporte invaluable porque a veces nosotros como ingenieros queremos diseñar, queremos ayudar, pero nos saltamos en muchas ocasiones las normativas, sobre todo lo importante que son en temas que involucren a personas, ¿no? Y sobre todo que también hay que tomar en cuenta las normativas de las leyes en cuanto al manejo de pacientes de cada país. Porque algo que tú nombraste que es muy importante es qué pasa si el equipo te falla y eso conlleva la muerte del paciente, entonces puedes ir preso. O sea, son consecuencias bastante delicadas. Entonces hay que, como lo has dicho reiteradamente, guiarse por las normas correspondientes, ¿no? Sí, un poco es que es como las normas y los ISOs y los estándares, es como la carta o la ruta de trabajo. Es como tomar qué es lo que me sirve esa ruta de trabajo para poder cumplir. Y hay algo que, digamos, no le ponían mucha atención y se lo recalqué a muchos de los chicos acá en Colombia fue, la norma nos dice la responsabilidad es compartida. O sea, la responsabilidad no es solamente el que lo hizo o el que lo vendió, no. La responsabilidad es desde el que lo fabricó hasta el que lo vendió, el que lo transportó, el que lo instaló, el que lo manejó. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, son palabras muy puntuales que están en la norma que no le ponemos cuidado, pero el impacto al final es fuerte. Hay una pregunta aquí de la Isla Rea, Tamara. Sí, ahorita le iba a decir, nos está preguntando que si es más fácil trabajar con equipos de diagnóstico que con otros equipos y que se Sí, refiere a sí, los porque son equipos menos complejos. Es médicos. que miren que lo que yo les comentaba y por eso les dije, tengan en cuenta el tipo del producto y el riesgo. Cuando es menos riesgo, los requisitos son menores y es más fácil alcanzarlos. Pero entonces, eso es como los retos. Si tú eres osado y quieres ser arriesgado y tienes un reto, una meta ser grande, te vas con los equipos y lo puedes sacar. Va a tomar un poco más de tiempo, pero así mismo como el trabajo es mayor, la satisfacción va a ser mayor y el impacto va a ser mayor. Es que mira que cada cosa tiene su recompensa, pero eso depende de nosotros mismos, de la meta que nos propongamos y cómo lo queramos llegar. ¿Alguna pregunta más? Disculpen.
Creo que eso es todo. Ahora sí, podemos todos, por favor, encender nuestras cámaras para la foto oficial del evento. Si serían muy amables. Tamara, ¿quieres que salgamos todos? Porque entonces allí tiene que dejar de compartir yo en la pantalla, ¿no? Exacto, sí, eso mismo le iba a decir ahora, si es que puede dejar de compartir la pantalla para que salgan todos. John. Ya. A ver, ¿y ahora cómo hacemos para que salgan todos? Bueno, creo que sí se podría hacer las dos capturas de pantalla. ¿Tú lo puedes hacer? Sí, Sí. ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Ya? están? Sí, ya está todo listo. Avisa, pero para que siquiera sonrían o algo. Ya vamos a ¿Sonrían? ver. Eso no vale, eso no vale. Una, dos. Ahora para la siguiente. Sí. Cuenta el 3. Va. Una, dos, tres. ¿Listo? Listo, chicos. Eso sería todo. Muchísimas gracias con todos y que tengan una buena noche. Igual, Gracias. gracias por Muchas asistir gracias. y espero que puedan seguir participando en este tipo de actividades que se está realizando desde la rama estudiantil de IEEE de la Universidad Politécnica Salesiana y de MBS Ecuador, que también apoya este tipo de acciones. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, con todos. John. Gracias, excelente Buenas tu noches. charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias.